Encontramos con nuestro invitado. Nos acompaña el presidente del colectivo socioambiental de Cochabamba, Jaime Ponce, para hablar acerca de la laguna de Coñacoña. Pues esta laguna se encuentra en una situación muy crítica, está totalmente seca y vamos a conocer el porqué y también el plan para poder recuperar la laguna. Muy buenos días, presidente, y gracias por estar esta jornada con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que nos da a nuestro colectivo ambientalista de hacer conocer cómo estamos viendo la gestión ambiental en nuestro departamento y particularmente en este caso referido a las lagunas y más específicamente a la de Coñacoña. Así es, su persona se constituyó en el sector y pues se pudo verificar, identificar, constatar que realmente está en una situación lamentable y crítica, prácticamente está seco. Bueno, sí, obvio, está totalmente seco, no es la primera vez que queda absolutamente seca esa laguna. Ha sufrido aún mayor los embates de la sequía desde que se construyó justamente en un lugar aledaño, en ese lugar, un patinódromo que fue parte de la infraestructura para los Juegos Olímpicos que albergó Cochabamba. Y en la gestión de José María Leyes hubo un importante movimiento ciudadano en el que participó el COSAC, ¿no? Mi colectivo, pero fundamentalmente el colectivo No a la Tala de Árboles de Cochabamba y los vecinos que pedían que no se construya en ese lugar, pero pese a ello se construyó con el compromiso de implementar una serie de medidas que puedan convertir a esa laguna abandonada en un espejo de agua permanente, pero además en la posibilidad de tener una infraestructura para el disfrute de un área verde y de recreación acuática para todos los vecinos, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. Así es. Presidente, ¿a qué se debe esta situación de la laguna Coñacoña? Bueno, a manera de anécdota, yo, además de tener un programa de televisión que por el momento está en un paréntesis en el canal universitario, que se llama Granizo Blanco, tengo una página de Facebook donde he publicado esta visita que hice allá para hacer una inspección y subí la visita. Y uno de los altos personeros del municipio que está vinculado a la Dirección de Medio Ambiente hizo una crítica respecto de lo que yo dije allá, indicando que tenemos que comprender que debemos darnos cuenta de que existe el cambio climático. Ok. Bueno, entonces yo le he puesto que realmente, un poco de manera sarcástica, le agradecía muchísimo por ese valiosísimo aporte a la ciencia y al descubrimiento del cambio climático, pero que precisamente porque el cambio climático existe, porque las precipitaciones en nuestro valle cada vez son menores, porque cada vez tenemos menos recursos hídricos, porque cada vez el valle de Cochabamba se convierte más en un desierto que en un valle, por la deforestación, etcétera, etcétera, por todos esos fenómenos que hacen también al cambio climático y a lo que nosotros aportamos a la degradación del medio ambiente en el valle. Precisamente por esas razones que yo reclamo de las autoridades mayor interés y priorización en los temas ambientales, como en este caso. Y bueno, lo que sucede es que va a pasar esto, van a haber cada vez más sequías en nuestro valle y tenemos que tomar previsiones. Y la laguna Lalay Coñacoña tiene un perfil, tiene un proyecto de recuperación que no es para nada difícil de implementarlo. Así es. Es decir, que tal vez habría en este caso que las autoridades se hayan olvidado de la laguna, lo hayan dejado de lado. No se olvidan porque, precisamente para eso estamos los ciudadanos que amamos nuestro valle, que amamos la naturaleza, que sabemos que es muy importante para el futuro de nuestros hijos, para nuestra salud. Lo que pasa es que hemos perdido en casi todos los niveles, nacional, departamental, municipal, hemos perdido el sentido de la prioridad.
O sea, ¿qué es más importante? ¿En qué debemos invertir Ok. nuestros recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hacen unas infraestructuras aparentemente importantes para que las bicicletas crucen de un lado al otro de una avenida, y no lo hagan como normalmente sucede, y para que se gasten millones. Con esa misma plata se pudo haber hecho toda la inversión necesaria para este año para que se haga lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Muy sencillo. La laguna de Coñacoña no es una laguna natural, es una laguna artificial. Ya. Se construyó porque varias de las torrenteras que bajan desde la serranía del Del Tunari Tunare. convergen en esa área de Coñacoña, y lo que se hizo fue construir este vaso que mitigue, que frene las mazamorras que varias décadas atrás bajaban desde la serranía. Entonces se construyó esa laguna, pero las torrenteras siguen existiendo. Y cada época de lluvia, si esas torrenteras están expeditas, si el ingreso de esas torrenteras a la laguna están limpios, si el vaso de la laguna está dragado y se puede acumular más agua, en época de lluvia entra más agua, Ok. y se queda más agua, si es que se hace un dragado importante. Y El mantenimiento. claro, y se permanece la laguna con agua en época de lluvia y con un tiempo perecedero por lo menos de un año hasta que vuelva a llover. Hablamos del Pacha, del Taquiña, Pintumayo, ¿verdad? Exactamente, esas son las tres afluentes que tiene la laguna. Exactamente. Prácticamente, pues Coñacoña se ve como un desierto y como lo vemos en imágenes, presidente. Mira, claro, es pues lamentable, ¿no? Ahora, el problema también es que hay una enorme sedimentación, porque las tres torrenteras que tú has mencionado, particularmente la Taquiña, baja con muchísimo sedimento y se asienta, y se ve lo que tú estás viendo ahí, como esta tierra que parece una piel arrugada. Exacto. ¿No? Son los sedimentos que van bajando y que además concentran una alta contaminación por los desechos que permanentemente también se depositan en esas torrenteras, a las que muchos, particularmente los de Tiquipaya, muchas viviendas han conectado sus desechos domiciliarios y que van a derivar a esta laguna. Esa tierra se seca y en época de viento se eleva, ¿no? El polvo, y el polvo es inhalado por los vecinos, ¿no es cierto? Es un fenómeno muy similar al que pasa en la laguna Lalay. Exactamente, y pues recorramos hace muchos años atrás, prácticamente la laguna servía para evitar inundaciones, presidente. Claro, es para eso. Son estas dos lagunas, Alalay y Coñacoña, las que se construyeron como una especie de tecnología aplicada de aquel entonces. Estamos hablando incluso de la década del 50, ¿no es cierto? Donde se utilizaba este tipo de métodos, ya que las grandes obras de infraestructura, como las que por ejemplo se han implementado después de mucho peregrinar de los tiquipayeños para que se maneje adecuadamente la torrentera Taquiña, hay una serie de obras de infraestructura que ya son un poco más avanzadas. En aquel entonces se esperaba que llegue hasta esa zona para que se asienten esas riadas y se mitigue y se evite grandes inundaciones, porque toda esa zona, mis abuelos tenían frente a la laguna de Coñacoña una pequeña propiedad que no era más de 5 hectáreas, en aquel entonces totalmente agrícolas. Yo conozco esta laguna desde muy niño, me he bañado en ella, pero es una forma de evitar inundaciones, sobre todo de las tierras agrícolas que en aquel entonces eran muy productivas en toda esa zona. Así es, además también se hacía deportes acuáticos en este sector y pues prácticamente ahora no ha quedado nada de ello. Para nada. A veces alguna tendencia de ambientalistas, a quienes yo comprendo, pero
tienden a intentar preservar las cosas de tal manera que no se toque absolutamente nada. Pero yo soy de la idea de que si uno no le da funcionalidad, si uno hace que los vecinos disfruten de la naturaleza que nos ha prodigado esta obra de infraestructura que ya tiene tantos años, se descuida. Entonces ahí yo creo que se puede construir realmente, se puede compatibilizar el sano esparcimiento, deportes acuáticos, sobre todo kayaking y todo lo que significa los deportes de remo, en favor del deporte y la juventud, y al mismo tiempo preservar toda la exuberante vegetación que tú ves en imágenes es muy importante en la zona. Sí. Y a esto también le acompaña el fuerte calor que se está viendo, y ya como usted decía, el cambio climático en la actualidad, presidente. Claro, estamos en primavera, no estamos en verano todavía, ya están sobrepasando los 30 grados en Cochabamba. Esta va a ser una tendencia permanente. La tendencia al alza de las temperaturas va a ser a veces con ciertas variaciones, pero la tendencia a largo plazo va a ser la de que las temperaturas suban en Cochabamba, va a ser que el agua cada vez escasee más en Cochabamba, y esto es el resultado concreto de cómo la naturaleza nos avisa cuánto está sufriendo por esa razón. Ahora, presidente, ¿cómo podemos recuperar la laguna? Ustedes también tienen un plan como colectivo socioambiental. Bueno, ya te lo había mencionado, es simplemente que estas torrenteras estén totalmente manejadas en términos de obras de ingeniería que permitan que el agua escurra con la mayor facilidad posible desde la serranía del Tunari, y que ingresen en época de lluvias con aguas relativamente limpias, y que pues con un dragado se pueda ampliar la profundidad del vaso de la laguna para que se amplíe también el espejo de agua y sobre todo la profundidad que permita que la laguna aguante durante todo el año con el agua que ha ingresado, y pues se renueve en la siguiente época de lluvias, que incluso se puede hacer que algún drenaje para incluso cambiar el agua en época de lluvias con un ingreso y un egreso que le permita tener aguas salubres, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se recuperaría la laguna, presidente? En un año. En un año, con voluntad. De un año para el otro puede cambiar enormemente. O sea, con que ahora se han hecho, hay la presencia de maquinaria pesada. Hemos visto que el municipio ya como que está tomando ya cartas, ¿no? Sí, va a profundizar en un 20% el vaso de la laguna, lo va a hacer haciendo un dragado. Eso seguramente va a permitir acumular aguas en esta gestión, pero lo que se nota es que eso es simplemente decir, caramba, se viene la época de lluvias, por lo menos... Eso le iba a decir, ¿no? Si ya se acerca la temporada de lluvia. Cavaremos un poco para profundizar y que ahora que vienen las lluvias se asiente ahí el agua. Pero es que no se puede hacer gestión ambiental de esa manera. Tiene que ser todo integral y tiene que ser completo, como lo que pasó cuando se dragó la laguna Araday. Se dragó un poco menos de la mitad y a largo plazo no sirvió de nada, ¿no es cierto? Porque la laguna, el agua no distingue entre hasta qué punto tienes presupuesto para dragarla. Con el tiempo los sedimentos se van estabilizando y van afectando toda la base de la laguna. Y si, peor aún, no impedimos, como sucedía hasta hace poco en la laguna de Coñacoña, si no impedimos que ingresen los desechos y los residuos líquidos de los sistemas de alcantarillado del entorno, como pasa en la laguna Araday, si no impedimos que ingrese esa agua putrefacta
y llena de heces fecales Claro. y desechos. Entonces, no sirve de absolutamente nada de lo que vayas haciendo en términos de paliativo como el dragado. Entonces, nos parece una barbaridad lo que se está haciendo ahí y lo que se ha decidido hacer también en la Laguna Araray, porque lo primero que hay que hacer es una zanja de coronamiento, una gran alcantarilla que permita que toda el agua de Alto Cochabamba, de Cerro Verde, de Vallehermoso, todas esas aguas que escurren, sean cooptadas por esa zanja y esa alcantarilla que derive las aguas inicialmente hacia la serpiente negra, que se le llama, que es un afluente del río Rocha, para que mientras no se termine la planta de tratamiento de Albarrancho, por lo menos no se quede todos esos residuos en la laguna y se deriven todavía hacia el río Rocha momentáneamente. ¿Y cómo se podría derivar ello, presidente? Pues con obras de ingeniería que no son tampoco tan costosas, ¿no es cierto? Tenemos el caso de las dos lagunas. En el entorno se construye alcantarillas de grandes dimensiones, de medianas dimensiones, porque además las alcantarillas de Vallehermoso, etcétera, ya han colapsan e incluso corre esa agua por las calles y llega hasta la laguna. Entonces, todo eso se puede evitar simplemente con que CEMAPA cumpla, porque CEMAPA es parte del Comité de Recuperación de la Laguna Araray, cumpla con la responsabilidad que tiene de dotar de esos servicios a la población y se pueda evitar que siga ingresando esas aguas contaminadas a la Laguna Araray y a la Laguna de Coñacoña en su caso. Así es, realmente muy crítica la situación de no solo, como usted decía, de la Laguna Coñacoña, sino también pues la Laguna Lalay, que ya nos estaba adelantando también, que prácticamente un sector está también seco. Está ya casi seca, sí, evidentemente. No, y lo peor es que bueno, las aguas que ingresan anualmente y que se tienen que dejar ingresar, pese a que son contaminadas del río Rocha a través del túnel que viene debajo del Cerro San Pedro, por el Abra, ¿no es cierto? Esas aguas a veces salvan un poco la presencia de agua, aun cuando sea contaminada dentro de la laguna. Pero esas aguas traen también gran cantidad de sedimentos, ¿no es cierto?, que se van asentando y se van convirtiendo en esas tierras como hemos visto en Coñacoña. Ahora, lo peor es que el 36%, 40% de las aguas limpias que llegan para la Laguna Araray vienen de la serranía de San Pedro y particularmente de esa serranía que está detrás de el Country Club o de la urbanización La Rinconada. Toda esa recta de la avenida que rodea la laguna, que viene de sur a norte y va hacia la Feria Exposición. Toda esa serranía de San Pedro está siendo loteada. En este momento se está comercializando terrenos en el área más importante de recarga acuífera de aguas sanas a la laguna. Y se va a provocar un verdadero desastre. Lamentablemente hasta el momento no hemos podido lograr la atención de las autoridades y lamentablemente el CREMPLA, encabezado por el municipio, no está cumpliendo su responsabilidad. Es decir, que el hombre mismo es el que está destruyendo. Por supuesto, es decir, el calentamiento global, que pareciera que es un fenómeno, casi una especie de maldición divina, ¿no es cierto?, o una mala pasada de la naturaleza que se puso de mal humor contra los humanos, ¿no es cierto? En realidad es única y exclusivamente el resultado de la acción del hombre, de los procesos de degradación ambiental, del consumo particularmente de combustibles que están afectando la capa de ozono y están haciendo que nuestro planeta reciba con más fuerza los rayos del sol y vayan calentando el planeta y vayan variando particularmente los equilibrios ecológicos y se vayan suscitando todos estos fenómenos que vemos cotidianamente en los noticiosos, se suceden. Recientemente, no sé si ustedes se ubican, la isla de Madagascar, que es casi del tamaño de Inglaterra, que está en la costa sur este del África, está desapareciendo y es una isla que tiene
cientos de miles de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué? Porque las aguas están subiendo, porque los polos se están derritiendo y el mar está pues alimentándose de lo que los hielos se derriten y van elevándose estos niveles del agua y van provocando una serie de fenómenos climáticos que aquí en Bolivia los vemos un poco menos por las características un poco de nuestra cordillera que nos protege, porque tenemos cerca al Amazonas, pero que de todas maneras ya estamos empezando a sentir como sentimos la falta de agua y la elevación de las temperaturas en Cochabamba. Exacto. Tal vez falta de responsabilidad, concientización que debe tener cada ciudadano, presidente. Cada ciudadano respecto a su conducta personal, por un lado, respecto a la responsabilidad que tiene para con los hijos, es decir, uno se desvive por sus hijos, uno trabaja por sus hijos, uno intenta darles lo que necesitan, educarlos, vestirlos, alimentarlos, etc. Pero nada de eso va a compararse o va a servir por muy bien que crezca un niño, si lo vamos a enfrentar y le vamos a entregar un planeta en el que todo lo que le hemos dado solamente le va a servir para tener que enfrentar fenómenos que no solamente son climáticos, sino que tienen consecuencias enormes a nivel político. Los fenómenos migratorios producto de la degradación ambiental, las grandes migraciones que se están produciendo de África, de Asia, hacia Europa, los conflictos bélicos respecto de los recursos naturales, son parte de esta falta de manejo y falta de una relación racional entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, tenemos que ser responsables con el futuro de nuestros hijos y de sus hijos, que van a ser quienes ya está totalmente comprobado y aceptado por la Organización de las Naciones Unidas y de toda la sociedad científica, que en 25 años los fenómenos climatológicos van a ser verdaderamente catastróficos. Wow. 25 años nada más. Y si no hacemos algo, pues bueno, allá va nuestro destino, ¿no? Así es, como decíamos, la responsabilidad que debe asumir cada ciudadano y pues también en este caso las autoridades que deben ir trabajando con referente a estas dos lagunas. Sí, y sobre todo, bueno, las autoridades y exigirles a las autoridades, es decir, nosotros vivimos en un sistema democrático, el sistema democrático nos permite diferenciar las opciones y hay que hacer que estas opciones que tenemos para escoger a nuestros gobernantes tengan la capacidad no solamente de proponernos alternativas de solución y nos muestren que tienen prioridad para resolver estos problemas, sino que además, cuando los elijamos, exigir también que cumplan con estas responsabilidades, porque en el tema ambiental en el país verdaderamente hay un déficit enorme de conciencia, particularmente de los gobernantes. Así es, ya casi finalizando con la entrevista, presidente, pues ahora en este caso el de asumir esta responsabilidad y el de también cuidar estas dos lagunas que son muy importantes para Cochabamba. Son importantes porque además de haber cumplido en su momento estas funciones de vasos conductores de la distribución hídrica de las lluvias, son factores importantísimos para que Cochabamba no sea tan seca, ¿no? Es decir, la capacidad de humificación que tienen estas lagunas permiten cierto equilibrio en el ecosistema de nuestro valle. Las enfermedades, Cochabamba es una de las ciudades con mayores índices en Latinoamérica de enfermedades pulmonares, ¿no es cierto? Sin contar el COVID, ¿no es cierto? Sin contar, ¿por qué? Porque el clima es cada vez más seco, no hay humedad, ¿no es cierto? Y estas lagunas son importantes para que esa humedad se mantenga. Cochabamba tiene uno de los índices más altos de enfermedades gastroenterológicas. ¿Por qué?
por cómo afectamos a nuestro organismo, fundamentalmente por la inhalación de polvo, que para decirlo de partículas que se elevan en la atmósfera y que las vamos ingiriendo permanentemente. Entonces es un tema también de salud, el que nosotros vivamos a orillas de una cloaca a cielo abierto que se llama Río Rocha, ¿no es cierto? No es gratis, es decir, no constituye simplemente en una molestia en el olor. Y yo a veces digo, mucha gente es tan inconsciente. Qué horrible es llegar a Cochabamba y qué vergüenza da llegar desde el avión y estar con alguien que ha llegado y que huela mal. Pero eso es lo que menos me importa a mí, ¿no es cierto? Ese olor está reflejando gases tóxicos que están afectando la salud. Claro. En vez de estar preocupándose del olor, tiene que preocupar de la salud de sus niños, de sus ancianos, que son los sectores más vulnerables. Entonces, y hasta ahora sigue. Y venimos con esa historia, la historia del río Rocha, la historia del Parque Tunari, que todos los años se incendia y vemos en nuestras narices cómo los loteadores se están pero realmente distribuyendo el Parque Tunari. La historia del olor y de las fábricas que siguen funcionando en pleno centro de la ciudad y botan sus aguas al río Rocha. O sea, lo peor es que nos estamos acostumbrando. Y quizá para terminar, lo que quiero decir es la verdadera contaminación, la verdadera degradación, el verdadero impacto que está viviendo nuestro país, nuestra Cochabamba, es que lamentablemente la verdadera contaminación no es la que sufre nuestra naturaleza, sino la que han sufrido nuestras instituciones. Nuestras instituciones están contaminadas con dejadez, con incompetencia y lamentablemente, porque esto es muy importante, por corrupción. ¿Cómo afecta la corrupción? Por ejemplo, en las ampliaciones de las manchas urbanas que se han convertido en un tráfico de tierras y en avasallamientos que prácticamente mucho menos la justicia los puede evitar, ¿no? Así es. Muchas gracias por su visita, presidente. A ustedes las gracias. Amigos, con ello nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.